7:44 de la mañana nos acompaña ya en este espacio el ministro de Salud, Franklin Encalada, a quien le doy las gracias por estar con nosotros. Buenos días, ministro. Buenos días, un saludo a la ciudadanía. Varios temas que tratar. Quiero empezar, ¿qué respuesta le va a dar el ministerio a los médicos rurales que hoy plantean dos alternativas? Que les den seguridad para ellos poder cumplir con su misión de llevar salud a las áreas rurales o suspender la obligatoriedad de esta práctica rural. Claro, mire. La solicitud de los médicos rurales es una solicitud verdaderamente que merece un análisis, porque tienen razón en lo que piden, ¿no? Y es una responsabilidad del Estado brindarles seguridad. Entonces, bajo esa perspectiva, el Ministerio de Salud Pública, ¿qué ha hecho? Nosotros primero nos hemos reunido con el Ministerio del Interior, hemos hecho mesas técnicas en las cuales hemos evidenciado cómo está el mapa del país, cuáles son las zonas donde verdaderamente necesitamos proteger a nuestros médicos. Y ya lo tenemos visibilizado. ¿Y qué se va a hacer ante eso? Y es así que en esta mesa técnica llegamos con el Ministerio del Interior. Este día miércoles vamos a estar en Manta, donde vamos a firmar ya el convenio de instituciones con seguridad y protegidas. ¿Qué significa esto? Significa que el Ministerio del Interior va a aportar con nuestra autoridad policial y militar en centros de salud y en hospitales donde tenemos el problema de la delincuencia. Aparte, ¿cuántos centros en total serían los que tendrían seguridad? Más o menos tenemos como 192 centros. ¿Y en dónde está concentrada quizás la mayor parte? Claro, eso es muy sencillo de darse cuenta. Está en Guayas Periférico, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, por decirle los más evidentes. Los médicos rurales que lleguen a estas zonas van a tener protección. Van a tener protección. Justamente firmamos el convenio y esto tiene que ser inmediato. ¿Por qué? Porque la policía ya conoce, pues la fuerza militar también ya conoce dónde está el problema. Aparte de decirle a los señores médicos rurales es que nosotros nos hemos reunido también con el presidente de los señores médicos rurales y de hecho mañana tenemos otra mesa técnica donde vamos a poder ir observando cómo van los avances en esto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos la primera denuncia de extorsión de nuestro médico, él pone una denuncia en el lugar georreferencial donde él se le haga más asequible, donde no esté expuesto. Segundo, nosotros en ese momento se activa un sistema en el cual él tiene 7 días para estar, no va a ir a su centro de salud. Nosotros después de esos 7 días vamos a hacer un análisis donde se lo puede reubicar para que continúe su proceso de medicatura rural protegido y no tenga que estar exponiéndose a los grupos delincuenciales. Ahora, hablando de delincuencia, 4 funcionarios del Ministerio de Salud están bajo investigación también por presuntamente formar parte de estas bandas delincuenciales, ¿no? Dedicadas a la extorsión sobre todo y al secuestro. ¿Qué están haciendo ustedes como ministerio para detectar o ver si esto de aquí se replica en varias instituciones de salud? Mire usted, el problema delincuencial es un problema complejo, es un problema que definitivamente como Ministerio de Salud no le puedo dar una respuesta yo. Yo creo que esa respuesta se la puede dar el Ministerio del Interior con una estadística mucho mejor y de acuerdo a un perfil y a una línea investigativa que ellos ya la tienen. Pero al haber detectado esto, se tienen que haber encendido las alertas para el Ministerio de Salud. Entonces, a la interna también deben hacer un trabajo de depuración. Claro, ¿qué es lo que nosotros estamos evidenciando? Estamos tratando de ver que el personal que ingresa a la institución sea el personal que verdaderamente vaya a cumplir la función para lo cual el Estado lo está contratando. No es posible que tengamos que ver si tiene algún proceso delincuencial, alguna cosa extraña que pueda deteriorar el sistema sanitario como tal. Eso es los que ingresan, los que ya forman parte. Pero los que ya forman parte, ¿cómo hacer una investigación? Entonces, ¿con qué hemos aportado nosotros? Hemos aportado con un sistema de vigilancia tal, con cámaras en los diferentes hospitales, siempre y cuando resguardando la confidencialidad de nuestro paciente. Entonces, el respeto a la autonomía del paciente es muy importante, pero nosotros como Ministerio de Salud hemos también aumentado la vigilancia, también tenemos inclusive dentro del hospital, también tenemos en algunos hospitales ya resguardo policial, como es el caso del Monte Sinaí, que lo evidenciamos la semana anterior. Entonces, esas son pequeñas cosas con las que podemos aportar como Ministerio de Salud, porque de ahí observará funcionario por funcionario, de los 97.385 que tenemos como Ministerio de Salud,
es muy complejo. Pero sí tenemos la ayuda, y en eso sí hay que ser puntual, del Ministerio del Interior nos ha acompañado en este proceso y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo a medida de las circunstancias. Me imagino que ustedes también le dan seguimiento a lo que viene después de haberse detectado también esta irregularidad en la compra de alimentos en el Hospital del Niño. La Contraloría iba a iniciar un examen especial. ¿Saben si ya lo hizo? ¿Cómo se encuentra ese tema? Mire, justamente cuando nosotros evidenciamos esta problemática, primero, como Ministerio de Salud, me compete a mí decirle a la Contraloría que necesito un examen especial, pero no solamente de ese proceso, sino de los procesos y no solamente en este hospital. Nosotros generalmente cuando un gerente termina un mandato, a veces el mismo gerente, y de hecho el mismo gerente que terminó su periodo en el Hospital del Niño solicitó a la Contraloría un examen especial. Lo hizo el mismo gerente. Eso, bueno, habla bien de él. Entonces, ¿qué más se hizo? Nosotros también tenemos que poner ante una evidencia que se inicie una investigación por parte de Fiscalía acerca de los productos con sobreprecio que tenían. Acordémonos que allí lo que yo pude detectar es que este proceso se ha venido comprando desde el 2021 con el mismo valor. Todos los años ha sido, por decirle, este es un proceso de alimentación que tiene un valor, por decirle, $1 millón. Y ese $1 millón ha venido comprándose el 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esto, como ya viene siendo un proceso que viene dándose durante años, nuestro administrador, ¿qué es lo que hizo? Como es un proceso, primero, que le da la comida a los niños. No ha tenido observaciones en la calidad del producto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Seguir con el mismo proceso, porque yo sí veo que no tengo problemas con nada, inclusive han sido 4 años en los cuales la Contraloría no se ha pronunciado por un proceso, porque esto debieron haberse dado cuenta hace años atrás. Pero nos estalla la alerta ahora, que es lo responsable, solicitar. Y de hecho, tengo entendido que también inclusive una asambleísta también tiene vigilando estos procesos y tiene también las alertas donde podemos investigar y podemos llegar hasta las últimas consecuencias observando que el proceso se vaya dando de acuerdo a los parámetros que tiene la ley. Y los lleva a revisar otros contratos, a ver si no se repite justamente lo mismo nosotros con nuestros equipos también hemos evidenciado, estamos haciendo también la observación de otros contratos, pero aleatoriamente la Contraloría ya está en el hospital, está observando los contratos a medida que va fluyendo la información, seguramente nos van a dar más data de esto. Ministro, de otros temas, $139.5 millones está deudando el Ministerio de Salud a clínicas y hospitales privados que forman parte de ASHPE. 12 de los 67 han decidido ya no recibir derivaciones. ¿Por qué, pese a esto, que ellos vienen demandando, usted no se ha reunido con ellos? A ver, no es que no tengamos una reunión con ellos. Lo que sucede es que nosotros hemos encontrado, primero acordémonos cómo el presidente Noboa recibió el país. O sea, hay que ser un poquito en esto, hay que hacer conciencia y no estamos echándole la culpa al gobierno anterior. O sea, usted hasta la vez ha escuchado a un ministro de salud, a uno de otros ministros echándole la culpa a alguien anterior. Nosotros heredamos la responsabilidad del Estado como está y le estamos dando una solución. De hecho, la semana anterior ya tuve una reunión con el ministro Juan Carlos Vega, donde establecimos ya cuáles son las prioridades y dejamos como una prioridad el pagar a la red privada complementaria. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros aliados estratégicos, nos están dando una solución a algo que quizás ya escapa de nuestras manos. ¿Pero cuándo se empezarían estos pagos? Porque incluso ellos dicen que están incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional que llevaba al Ministerio de Salud y al Ministerio de Finanzas a cumplir con el pago de estas deudas. Es que mire, esa es una de las cosas también que al ministro Vega se lo planteo y él me dice, ¿cómo le pago si no tenemos dinero? A veces nosotros, y digo nosotros como gabinete y como gobierno, pagar los salarios a las personas ya era un logro al inicio de la gestión. ¿Por qué? Porque no había dinero en las arcas fiscales. Y esa es la verdad. Y a través de una acción responsable, porque si ha sido una actitud responsable del presidente y mucho más del ministro de Finanzas, en encontrar los flujos para que no exista esa parte, porque al inicio nosotros no teníamos para pagar sueldos. Pero ahora, se podrá pagar y de hecho a nuestros prestadores
Ellos están en la lista de prioridades para los pagos y de hecho ya se hizo un primer desembolso, que no fue mucho, lo sé, pero eso ya determina que hay una línea de preocupación del presidente para empezar los pagos y de seguro en estos días ya estaremos haciendo un nuevo pago a nuestros prestadores y que son nuestros aliados estratégicos en brindar la salud que la ciudadanía anhela y que merece. Ministro, nos queda poco tiempo y quiero tratar varios temas. Vacunación contra el COVID-19. Empezó el 2 de mayo con 250.000 dosis que llegaron. ¿De qué vacuna y cuántas personas se han inoculado hasta ahora? Miren, esto también, nosotros tenemos algunas ofertas para la vacunación y de hecho la vacunación para COVID es una vacunación que se va a hacer anualmente. Nos llegaron 250.000 dosis, sí, pero estamos vacunando a los grupos prioritarios, a los niños con enfermedades que les quitan la inmunidad, que les disminuyen la inmunidad, a los grupos, a las personitas de mayor de 65 años, a personas con comorbilidades. ¿Cuál es la vacuna que se está aplicando? La vacuna es la vacuna Moderna, que es una vacuna americana. Y tenemos una muy buena aceptación de la comunidad y de hecho están avanzando masivamente a vacunarse. Y no solamente tenemos esa vacuna, también estamos vacunando contra el virus del papiloma humano. ¿Ya concluyó esa vacunación el 30 de junio? Sí, exactamente. Iniciamos nosotros el 2 de mayo la vacunación para niños y niñas. Mira, el Ecuador es un país pionero en Sudamérica en esto y hay que decirlo. En ponerla en niños. En ponerla en niños. Y en niñas también, porque estamos haciendo una vacunación masiva a los niños entre 9 y 11 años y a los niños, a las niñas que tienen hasta 14 años que han tenido una primera dosis. Estamos iniciando esta vacunación con tenemos 595.000 dosis trajimos al país, de las cuales ya hemos otorgado 300.000 dosis, de las cuales son 250.000 damas y 50.000 jovencitos que los estamos vacunando en las escuelas, en los lugares donde encontramos este grupo etario. Ministro, ¿y se mantiene en este gobierno, estando usted al frente de la cartera de salud, este plan que implementó el gobierno del expresidente Guillermo Lasso de las farmacias, que estaban entrelazadas y de repente una persona que iba a atenderse a un hospital público podía ir, ahí mismo salía en el sistema en qué farmacia había la medicina y poderla retirar? ¿Se mantiene eso? Sí, miren, este es un proceso, acuérdémonos que yo pertenezco al Teodoro Maldonado Carbo, salí de allí. Y nosotros teníamos esa ilusión también como médicos de que a veces nuestra farmacia estaba desabastecida y llegaba al prestador de salud. Pero la adquisición de medicamentos en una farmacia en particular tiene sus fases, fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 1 vamos corroborando de que el paciente tenga, que haya el libre flujo entre la medicina que él solicita y que se le entregue a la farmacia. Pero ¿sabe qué? Las farmacias, y eso fue, y me está hablando antes de ser gobierno, no funcionó. O sea, no se mantiene no se mantiene. ¿Por qué? Primero porque al inicio el sistema informático estaba bien, iba bien con ciertas medicinas, pero después de lado y lado nos dimos cuenta que habían debilidades. ¿Pero no pasa por un tema de dificultad en abastecer las farmacias? Es que la farmacia es privada. Entonces la farmacia se abastece de acuerdo al flujo que ellos tienen de capital. Pero ¿y las de los hospitales públicos cómo están? Si ya no se mantiene precisamente eso, claro, de que puedan ir a una farmacia privada. Esa respuesta se la puedo dar yo como ministerio. Mire, nosotros desde que llegamos al gobierno hemos mantenido un abastecimiento de medicamentos que si bien es cierto, no todos los meses lo tengo al 80%, pero hoy lo tengo al 80%. ¿Y hasta dónde hemos disminuido? Hemos llegado al 78, 72 en algunas zonas. Que no sea siempre el 80%. Es que, mire, más bien que no se llegue al 100%. Claro, no, pero es que también aquí hay que aclararlo bien, porque a veces cuando decimos tenemos el 80%, no me refiero a que hay un 20% de desabastecimiento, en ningún momento lo hay, sino que ese 20% es un medicamento que va a ir disminuyendo en el segundo o en el tercer mes. Y eso me da a mí una alerta y a nuestros administradores en los hospitales le da la alerta de iniciar el nuevo proceso, cosa que cuando el medicamento vaya disminuyendo, nosotros lo vamos a ir aumentando en nuestras bodegas. Y de hecho, el Ministerio de Salud Pública interopera entre distritos, entre hospitales, entre coordinaciones zonales. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con la metformina? ¿Qué pasó con la insulina? ¿Qué pasó con los sartán? Estos medicamentos son de uso masivo.
Al inicio, en el mes de diciembre, ¿qué pasó? Entonces nos vinimos con stock hacia abajo y empezamos a interoperar entre unidades operativas. ¿Qué hicimos? Hicimos que si la coordinación zonal 8 ya no tenía medicamento, nosotros veníamos con la coordinación zonal 9 que lo teníamos y lo dábamos al donde no teníamos, cosa que ha sido uniforme y equilibrado el desabastecimiento, pero así también el proceso se va haciendo. Acuérdense que esto es algo dinámico. ¿Y de qué depende? De que haya mayor cantidad. Eso es bonito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mayor cantidad de pacientes que han llegado a nuestros hospitales. Y eso es bonito. ¿Por qué? Porque así también estamos observando que hay mayor confianza de la ciudadanía en llegar al centro de salud y a un hospital. Gracias, ministro, por habernos acompañado. Muchos temas que tratar. El tiempo siempre resulta corto. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Un saludo afectuoso a la ciudadanía. Un buen inicio de semana. Milton, amigos, estamos despidiendo ya esta emisión de noticias. Las noticias locales. Nos vemos mañana.